Buenas. Espero que me encuentren bien. Vamos a empezar la penúltima sesión de esta serie de talleres. Entonces, vamos a empezar. Ok, ¿me pueden confirmar que están viendo la pantalla? Una presentación. Sí, Ok, gracias. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de cómo puede el Arduino ver el mundo, cómo hacemos que esa plaquita con la que hemos trabajado por tanto tiempo ahora pueda también interpretar las señales que hay a su alrededor, porque ya manejamos, ya le enseñamos al Arduino un poco cómo puede venir y modificar y leer botones, cómo puede activar motores. Pero eso es algo que nosotros le enseñamos como tal. El Arduino nada más sabe cómo encender, le hemos enseñado cómo encender y cómo apagar, pero no hemos pensado cómo hacemos para que el Arduino ahora pueda leer, ver el mundo, cómo puede sentir, y de eso se va a tratar la lección de hoy. Entonces, hablando un poco de la explicación, nosotros usamos sensores. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo electrónico pequeño que tiene la capacidad de medir alguna magnitud física. Entonces, por ejemplo, el que tenemos a la izquierda es un sensor de temperatura. El del centro es un sensor de luz y el de la izquierda y el de la derecha es un sensor de humedad. Entonces, ¿para qué sirven los sensores exactamente? Para que el Arduino pueda interpretar estas magnitudes físicas y convertirlas a un valor que él pueda entender. Además de estos, existen un montón. Y hay, de hecho, por ejemplo, hay uno, por ejemplo, este del centro, el que es un sensor de luz como tal. Digamos que el sensor como tal es solamente la partecita de arriba, la que se ve como una cabecita. Pero el Arduino se ha vuelto tan popular en los últimos años que alguien dijo, no, pero ¿por qué no hacemos una plaquita? Entonces ellos hicieron toda esta plaquita en la que viene soldado el sensor y le agregaron unos cuantos circuitos digitales en medio para poder hacerlo tanto más preciso, eliminar un poco el ruido y que de paso fuera más fácil conectarlo, por así decirlo. Ahora, ¿cómo se comportan los sensores? La vez pasada habíamos hablado de señales digitales, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que las señales digitales son aquellas que en teoría solo tienen dos posibles interpretaciones, un cero o un uno. O están encendidas o las tengo apagadas. No puedo tener valores intermedios, ¿verdad? Las señales analógicas, sí. De hecho, aquí ustedes están viendo en la pantalla un ejemplo de señal analógica. Entonces, es aquella señal que puede tener un montón de posibles valores cuando se va comportando. La vez pasada vimos el ejemplo de que entonces un ejemplo de señal digital era el interruptor que teníamos en la casa, que o se encendía o se apagaba. Un ejemplo de señal analógica es el dimmer. Si alguno de en la casa de ustedes tiene un dimmer, han jugado con algo parecido a una señal analógica. El dimmer es esta perillita que yo puedo girar en algún sentido de forma que yo puedo manipular la cantidad de luz que me está dando la bombilla. Entonces, este es un ejemplo que todos hemos visto probablemente en algún momento de nuestra vida de una señal analógica. Es una señal que puede tener diferentes valores en diferentes instantes del tiempo. No tiene solo el encendido y el apagado, sino que puede estar muy encendida o muy apagada o medio encendida o medio apagada o un intermedio entre todas esas. Y entonces, ¿cómo las programamos en Arduino? Bueno, en Arduino casualmente ellos hicieron, ya les voy a enseñar ahorita, hay un grupo de pines del Arduino que son específicamente solo para leer este tipo de señales. Y en el código se utiliza estos comandos. El analog read, que para nosotros, en términos de nosotros, va a ser esto, leer pasador analógico y le decimos en cuál pin.
En esta imagen de aquí, las señales analógicas son estas que dicen aquí abajito, que dicen analog in, y dicen A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Eso significa que el Arduino Uno, este modelo del Arduino, solo puede leer 6 sensores al mismo tiempo, ¿ok? No más, no menos. Por lo menos de tipo analógico. Hay sensores que son de tipo digital también, pero nosotros aquí vamos a enfocar los de tipo analógico por ahora. Entonces, ¿cómo funciona exactamente? La vez pasada yo les había explicado cuando probamos el motor que en realidad las señales digitales, el 0 y el 1 para el Arduino significan eso. El 0 es el 0 y el 1 es todo lo que no sea 0. En términos analógicos, sí, sí me importan todos esos valores. Entonces yo les había explicado que la entrada del Arduino, como dice aquí, tiene una resolución. ¿Qué es una resolución? Una resolución se refiere a qué tan preciso y qué tan exacto puede ser algo electrónico para medir. Por ejemplo, la razón por la que tal vez, no sé, un medidor de, no sé, por la razón por la que las pesas que están en sus casas valen 20,000 colones, aunque sean electrónicas, por ejemplo, y la pesa que utiliza la gente que exporta arroz, esa vale millones de colones. Y la razón es porque la gente que pesa arroz tiene un montón de resolución más, pueden medir más precisamente cuánto arroz están pesando. En cambio, ustedes en sus casas no les interesa saber con exactitud, les interesa saber si subieron 1 o 2 kilos, por ejemplo. No les interesa saber si subieron 0,01 gramos en la mayoría de los casos. Entonces, el Arduino puede medir entre 0 y 5 voltios, no puede medir más de eso, que se traduce a que puede medir de 0 a 1024 unidades. Eso significa que por cada 4,9 milivoltios, que es muy, muy poquita energía, ese valor va a aumentar en una unidad. ¿Ok? Entonces, en manera resumida, si yo tengo un 0, el Arduino lo va a interpretar. Si yo tengo un 0 en el sensor, el Arduino lo interpreta como un 0. Pero si tengo un 5 voltios, el Arduino lo interpreta como un 1023. Y el Arduino solo sabe interpretar ceros y 1023. El Arduino no sabe qué son 0 ni qué son 5 voltios, solo sabe qué son estas dos cosas. Y ahora sí, hoy vamos a, de hecho, lo que vamos a ver, por eso es importante que entendamos un poco cómo funciona lo del sensor. Eso es un sensor de temperatura, ¿verdad? Siempre que hayan usado un sensor, busquen el nombre del sensor. Este se llama TMP36. Este puede medir la temperatura en grados centígrados, pero como dijimos, el Arduino solo sabe medir voltios, ¿verdad? Puede funcionar entre -50 y 125 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede medir él. Pero como les dije, el Arduino solo sabe interpretar 0 y 1023. No puede interpretar, no, él no sabe qué son 50 grados centígrados. Él sabe qué son 0 y qué son 5 voltios. Entonces, él por cada 10 milivoltios aumenta un grado de temperatura. O sea, por cada grado de temperatura que hay un cambio, la tensión va a cambiar 10 milivoltios. Entonces, cuando ustedes van a usar un sensor, tienen que buscar esto de aquí, que son las fórmulas. Aquí donde dice temperatura en grados centígrados igual a -50 más lo que es más un montón de números por lo que está leyendo el sensor, el Arduino, por 100. Esta función en específico es para este sensor TMP36. Dependiendo del que ustedes vayan a usar, este -50 y este por 100 son diferentes. Esa parte de la fórmula cambia. Lo que no cambia es esta parte de aquí, el 0,048. ¿Por qué? Porque esto se explica en esta partecita de aquí, estas dos formulitas de aquí abajo, donde dice volts igual a 5 entre 1024. Como les dije, 5 voltios son 1024 unidades. Bueno, 1023. Se pone el 1024 porque el 0 cuenta como una unidad. Entonces, eso se multiplica por lo que lee el Arduino. Este analog read es equivalente a esta lectura, a esto que dice aquí lectura. Y esa temperatura C, es esta misma fórmula que vemos aquí. Son ese factor de conversión, que es lo que sea que están midiendo el Arduino. En este caso, ellos saben que si agarran eso que mide el Arduino y lo multiplican por 100 y le restan 50, van a poder llegarle al valor en temperatura. Esto es nada más como para que entiendan, nosotros ahorita en la práctica que vamos a empezar, no vamos a hacer esta fórmula a pie. El Tinkercad ya tiene esta fórmula implementada. Nosotros solo vamos a usar el bloquecito correspondiente,
Pero si en el futuro ustedes usan un Arduino en físico y tienen que usar un sensor en especial, ya saben que tienen que irse a internet y buscar cuál es la fórmula para que de ese sensor para poderlo conectar al Arduino. Y la AMA la copian y la usan. ¿Ok? ¿Todos me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Ok, ok. Entonces, si no hay dudas, si nadie tiene ninguna duda, si alguien tiene alguna, me la puede decir en este momento porque ya vamos a pasar a programar. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir un momento. Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a basarnos en el programa de la vez pasada. Entonces, ujú, ok, ¿me pueden confirmar que están viendo la página de Tinkercad? Sí, Sí, profe. señor. Ok, excelente. Entonces, la vez pasada hicimos este, yo le puse taller 2. Yo no sé qué nombre le pusieron ustedes, pero entonces vamos a usar este mismo. Entonces le vamos a hacer igual que la vez pasada. Le damos aquí a la perillita donde dice opciones, le damos donde dice duplicar y él nos va a abrir una copia ahí mismo. Ok, entonces, habíamos hecho todo esto de los LEDs y demás, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, como queremos, la idea que yo tengo de un sistema de enfriamiento es la siguiente. Yo quiero que tener un sensor de temperatura que me mida la temperatura exterior o la temperatura donde está mi circuito. Y lo que yo quiero hacer es que dependiendo del valor de temperatura, me cambie el color del LED. Y también quiero que si la temperatura se pone muy alta, me active un ventilador. Que el equivalente al ventilador va a ser este motor de aquí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a pararnos en el micro servomotor y le vamos a dar delete y lo vamos a eliminar. Ok, entonces, así como está el circuito, nosotros le vamos a eliminar el servo, no le vamos a tocar absolutamente nada más. Eh, aquí en el simulador no hay uno, pero si usted tiene alguno, un ventilador que sea como este motor, sí. Porque puede que tal vez tenga uno en su casa, pero por ahorita el encargado de hacer, cambiar esto por lo que sea, como les expliqué, cambiar este motor por cualquier otro tipo de motor, es lo mismo. Ahora, vamos a ver. Lo otro que queríamos hacer, que dijimos que queremos conectar un sensor de temperatura, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos aquí a lo básico y vamos a poner donde dice componentes, todos. Y vamos a escribir temperatura. Y donde escribimos temperatura, aquí nos sale un sensor de temperatura. Lo vamos a arrastrar y lo vamos a poner aquí en la placa, en la protoboard. Muy bien. Entonces ya tenemos el sensor puesto en la protoboard. ¿Cuál es el siguiente paso? Y ocupamos conectado al Arduino. ¿Cómo se conectan estos sensores? Todos los sensores se conectan de manera diferente. Y de hecho, si nos da tiempo, tal vez les voy a explicar cómo se conectan otro tipo de sensores. Pero, este en específico no funciona por sí solo, como muchos. Este necesita que le entre energía y le salga energía. Entonces, de hecho, si ustedes pasan por las patitas, él dice potencia, Vout y tierra.
Entonces, ¿cómo lo vamos a conectar? Bueno, la potencia se refiere a los 5 voltios que le podemos dar, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el cable de color rojo y vamos a conectar la patilla de potencia en esa misma línea, la vamos a tirar aquí abajito donde está el más de la protoboard. Muy bien. Y sabemos entonces que la Tierra, que habíamos dicho que normalmente le íbamos a poner de color negro, la Tierra entonces es por donde iba a salir la energía. Entonces ya le metimos energía, ocupamos que salga por algún lado. Entonces la tiramos al negativo. ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Ahora, ocupamos, como les dije, hay pines especiales para entradas digitales y hay pines especiales para entradas analógicas. Entonces ocupamos irnos a un pin de entrada analógica. Eran estos que decía aquí analog in. Entonces vamos a hacer un cable, no sé, de color, se me ocurre turquesa. No, porque turquesa se puede confundir encima del alumno. Morado. Entonces me voy a parar aquí en la línea donde dice V-out. ¿Qué es el V-out? En este caso, este V-out lo que hace es cambiar su valor dependiendo de la temperatura que esté midiendo el sensor. Entonces va a tirar el cable de aquí a la A1. Puede ser cualquiera. Pueden conectarlo a la A0, A1, A2, A3, A4, A5. Yo lo voy a hacer a la 1 y si la conectan a la 1 me pueden seguir más fácilmente. Y vamos a hacer este cable más que se vea mejorcito, como más estético. Ok, muy bien. Entonces, como les dije, pueden conectarlo cualquiera, todo bien. Y ahora sí, vamos a ir a programar. Entonces, vamos a ir al código y de hecho vamos a usar más o menos, vamos a usar este mismo pedacito de código, ¿verdad? ¿Qué le vamos a cambiar? Bueno, lo primero que vamos a cambiarle es que ya no ocupamos usar el pasador 3 siempre, ¿verdad? Ni vamos a ocupar el servomotor. Entonces, por ahora, vamos a dejar solo estos 3 bloquecitos de aquí arriba, el pasador 5, 6 y 7. Lo vamos a separar. Vean que yo lo que hice fue agarrar el de más abajo, el que está debajo del bloque que ya no quiero, lo arrastré hacia abajo y esto lo vamos a tirar aquí donde está la basurita. Ok, entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Hoy vamos a aprender a usar algo nuevo que se llaman las variables. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos programando ocupamos llamar al mismo dato varias veces. Entonces no tiene sentido que cada vez que yo quiera llamar el dato tenga que volver a calcular un montón de cosas, ¿verdad? Específicamente, como vimos, para calcular temperatura, si ocupamos una fórmula muy larga, ¿verdad? Entonces, si no tiene sentido que yo cada vez que ocupe acá ver cuánta temperatura tengo, tenga que llamar a esa fórmula toda larga. Entonces, vamos a irnos aquí donde dice variables y le vamos a decir donde dice crear una variable. Y él nos va a preguntar qué nombre le queremos dar. Yo le voy a poner temperatura. Y aquí dice, entonces vamos a agarrar este primer bloque que dice definir temperatura en, y esto que aquí dice esto de definir temperatura en, es que el valor que yo le pongo aquí adentro, ¿cuál bloque dejo? El que dice, la parte de arribita que decía definir pasador 5, 6 y 7. Estos 3 de aquí son los que ocupamos. Todo lo demás lo podemos borrar. Eh, y no importa cuál de todos era, no importa en qué valores están, si están alto o en baja, porque eso lo vamos a cambiar tal vez ahorita. Entonces, ya nos fuimos a variables, le dimos a crear variable, le pusimos un nombre, el que ustedes quieran, yo le voy a poner temperatura para que normalmente uno le ponen nombres que tengan sentido o que ustedes se puedan acordar qué es. Y eso es una buena práctica que aplica para todos los lenguajes de programación que ustedes pueden aprender. Entonces, y si yo veo que le digo, yo quiero que temperatura valga 5, y entonces aquí esto que yo hice, y ya le dije cuánto vale. Pero
habíamos visto que para la temperatura ocupábamos una fórmula. Ahora, existe un mundo en el que nosotros venimos y ponemos la fórmula a pie, ¿verdad? Y aprendemos cómo hacer la fórmula, pero al final de cuentas, la gracia no es como que nos tengamos que perder mucho tiempo en esto, porque se volvería muy complejo. Entonces, donde ustedes se van aquí, donde dice entrada, van a ver que aquí están alzados un montón de bloques. Hay uno que dice leer el sensor de temperatura en el pasador. Entonces lo van a arrastrar y lo van a poner aquí. Y ahora lo vamos a arrastrar y lo vamos a poner donde está el número, donde está el 5, de esta forma. Va a costar un poco, pero si lo ponen correctamente, entonces ahora se va a ver así. Entonces va a decir definir temperatura en leer sensor de temperatura en el pasador. Entonces yo lo conecté en el A1. Entonces yo tengo que cambiar el pasador a A1. Y vean que esto nos permite, este bloque específicamente nos permite cambiar de centígrados a Fahrenheit, por ejemplo. Entonces, pero nosotros aquí se utilizan los grados centígrados. Entonces vamos a dejarlo en centígrados. ¿Ok? Entonces, ya una vez que ustedes tienen este bloquecito aquí adentro, ahora sí, podemos pasar y lo vamos a poner aquí encima de todos estos. O no, lo vamos a dejar aquí primero, mejor. Todavía no vamos a combinarlo con lo demás. Y hoy vamos a aprender otra estructura muy interesante. Esa estructura se llama if, que básicamente se puede traducir como condiciones. Que en palabras simples, lo que vamos a hacer es, vamos a decir, dependiendo del valor de temperatura, vamos a decir, por ejemplo, si la temperatura es muy baja, entonces enciéndame el color azul. Si la temperatura es muy alta, enciéndame el color rojo. Pero si es intermedia, póngame el verde. Entonces, eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, todo bien, ¿verdad? Pero ya vimos que el bloque de entrada y de salida, y como hemos visto en otros programas, solo hemos aprendido a hacer esto, que es yo me agarro, conecto un pin y le digo, actívese por tantos segundos y apáguese. Pero nosotros ya no queremos eso, queremos que se enciendan y se apaguen dependiendo de una condición. Entonces vamos aquí donde dice pestañas esa pestañita que dice control. Y en control vamos a irnos a donde dice sí, un hexágono, entonces, y lo vamos a arrastrar. Uy, bueno, lo arrastré y quedaron estos aquí adentro, que de hecho eso es lo que yo quería hacer. Entonces, si a alguno le pasa como que quedan afuera, di nada más los arrastra para que queden aquí adentro. ¿Ok? Entonces, ya habíamos dicho que dependiendo de la temperatura queríamos cambiar. Entonces, ahora sí vamos a agarrar el bloque de temperatura y lo vamos a arrastrar aquí arriba, encima del sí. Fíjense que quede encima del sí, que no quede adentro ni nada. ¿Ok? Y este simbolito de aquí adentro, este hexágono, ¿para qué sirve? Sirve para decir bajo qué condiciones yo quiero que algo se ejecute. ¿Qué se va a ejecutar? Se va a ejecutar lo que esté adentro del bloque. Entonces, si pasa lo que sea que yo quiero que pase, que yo solo decido yo, entonces agárrame el pasador 5 y apáguemelo, enciéndame el 6 y enciéndame el 7. Eso es lo que va a pasar en este momento, si lo corremos así, como está. Si lo corremos así, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que decirle las condiciones. Para eso vamos a usar el bloque de matemáticas. Esto se vuelve un poco más complejo. Entonces, si alguien en algún momento se queda perdido o no entiende por qué estoy haciendo algo, nada más o me lo pone el chat o desbloquea el micrófono y me lo preguntan, ¿ok? Con total confianza. Porque yo sé que brincamos de hacer algo un poco simple estamos dando un paso grande en programación en ciertos términos, ¿ok?
Entonces, voy a pararme aquí en este bloquecito de aquí, el que tiene la forma casualmente del hexágono también. Lo voy a arrastrar y lo voy a poner aquí adentro, donde dice sí. Entonces, ¿qué va a hacer este programa si lo corro así? Si 1 es menor a 1, si se cumple esa condición de aquí adentro, entonces defíname el pasador estos. Entonces, voy a darles, no sé, un ejemplo. Eh, Vamos a comerlo para que tal vez entiendan qué es lo que va a pasar con esta estructura así como está. Vamos a decir que si 1 es menor a 1, entonces haga esto. Ok. Entonces, mi pregunta es, ¿qué creen que va a pasar? ¿1 es menor que 1? No, ¿verdad? 1 es igual a 1. Entonces, yo le doy a iniciar simulación. Nada está pasando, ¿verdad? Porque yo le estoy preguntando, yo le estoy diciendo, solo si 1 es menor a 1, haga eso. Entonces, le vamos a detener la simulación y vamos a pensar una condición. Mm, si 1 es menor que 5, eso siempre es cierto, ¿verdad? 1 siempre va a ser menor que 5. Ah, entonces si yo corro esto, y se encendieron los pasadores que yo le pedí. Sí entendieron esta parte, porque en la condición actual no y en esta sí. Sí, profe. Ok. Gabriel, si no se le encendió es porque puede que o algo no está conectado o no cambiaste aquí los valores de la condición. Entonces es eso. Este bloque de aquí, este bloque de sí, sirve para que se ejecute algo si se cumple una condición. Y la condición la decidimos con este bloque de color verde. ¿Ok? Entonces, yo en este caso lo que quiero es que esto cambie dependiendo de la temperatura. Entonces, yo me voy a ir aquí a variables, voy a buscar el bloque de temperatura y voy a decir, lo voy a arrastrar aquí, a donde estaba el 1. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? Vamos a decir, si la temperatura es menor a 5, enciéndame este color. Ok, vamos a ver, pero no le pongamos 5, pongámosle un valor, no sé. Si la temperatura es menor a 50 grados, enciéndame estos 3 LEDs de esta forma. Entonces, si le damos aquí a iniciar simulación, ven, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Ustedes cuando ya inician la simulación, se pueden ir a parar aquí al sensor de temperatura, le dan clic y ven que se activa esta barrita de aquí. Esa barrita de aquí que se le activa cuando usted le dan en la simulación al sensor es la temperatura que el sensor está midiendo. Como es un simulador, yo la puedo escoger, ¿verdad? En la vida real, esto es un poco diferente, porque obviamente el sensor va a medir la temperatura y si está tocando algo de lo que está tocando. Y si lo tienen ahí al aire libre, va a medir la temperatura del lugar donde sea que estén. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vean que la temperatura que está midiendo el sensor en este momento son 25 grados centígrados. ¿Ok? Y yo le dije, si la temperatura es menor a 50, enciéndame el LED. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro esto y lo arrastro hasta 65? Vamos a hacer zoom out. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí la razón por la que el LED no se está apagando es por lo mismo que habíamos hablado la vez pasada, que yo ocupo decirle una condición diferente para que esto cambie, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocupamos hacer? Hay varias formas de cambiar esto, de jugar con esto. Y de hecho, por eso es muy importante la parte de entender bien cómo funcionan esta parte de control, ¿verdad? Existen dos bloques básicos que son este sí y sí, entonces, si no. Ok,
Este sí, que es el que estamos usando ahorita, dice, si sucede esta condición, haga esto. Este de aquí abajo dice, si sucede esta condición, haga esto. Y si no, haga esto otro. Entonces, si solo quisiéramos encender este LED, ¿qué deberíamos más bien estar usando? Este otro bloque, ¿verdad? El que dice sí, entonces, y si no. ¿Ok? Pero, y aquí es donde va, esto es un poco más de gustos, ¿verdad? Lo que yo les quiero enseñar el día de hoy es cómo cambiar los tres colores, cambiarlo el color del LED en tres rangos, ¿verdad? Entonces, yo quiero, mi diseño, el que yo pensé, se basa en que yo agarro el valor, todos los valores de temperatura que puedo medir, los divido en tres rangos y dependiendo de esos rangos, cambio el color del LED, ¿ok? Entonces, a mí, este bloque de sí, entonces, y si no, no me sirve como tal, porque yo voy a tener que hacer algo diferente dependiendo del valor de temperatura en el que estoy, el rango. Entonces, eso es lo que va a hacer las cosas un poco distintas. Entonces, si yo estuviera solo queriendo encender y apagar un color, por una razón, puedo usar este bloque de aquí. Pero no es el caso. Lo que queremos es cambiarlo diferente. Entonces, vamos a registrar, vamos a darle clic derecho aquí donde dice al bloque de sí, al bloque anaranjado, que tenemos aquí el código. Y ahí dice duplicar. Le vamos a dar clic y lo vamos a poner justo abajo. ¿Ok? Entonces, voy a volver a explicar y de hecho lo voy a poner también en el chat para que todos estemos en la misma sintonía. Lo que yo quiero es que si la temperatura es baja, quiero que se me encienda el color verde. Si es intermedia, quiero que se encienda el azul. Y si es alta, quiero que se encienda el rojo. ¿Ok? Esas son las condiciones que yo quiero trabajar. Entonces, ¿y cómo sé cuáles son esos valores o esos rangos? Ok, entonces vamos a parar aquí otra vez encima del sensor. Vamos a darle iniciar simulación. Vamos a parar encima del sensor y les voy a decir cómo yo los calculé. Porque yo ya los calculé. Yo lo que hice fue irme al valor más bajito que puede medir este sensor, que si ustedes ven dice 40 grados, ¿verdad? Menos 40. Y el valor más grande que puede medir son 125. Entonces yo apliqué una fórmula que se la voy a poner aquí en la descripción, que fue, él puede medir desde menos 40, entonces significa que puede medir 40 unidades negativas y puede medir 125 unidades positivas, ¿verdad? Y yo quiero agarrar y dividir eso en tres rangos, porque tengo tres LEDs. Si tuviera más colores, puedo dividirlo en 5 o en 6, si tengo, dependiendo de cuántos colores yo quiera. Pero yo solo voy a definirlo en 3. Entonces lo agarro ese valor y lo divido entre 3. Si ustedes hacen esto, esto aproximadamente les va a dar 55. ¿Ok? Entonces, si estamos en aproximadamente 55, voy, disculpen. Entonces, si se puede, digamos que los cambios de temperatura van a ser cada 55. Entonces, yo lo que voy a decir es, si la temperatura es menor o igual a 55, entonces yo quiero encender el LED azul, digo el verde. Entonces, el LED verde, voy a volver a poner la vista completa del circuito. El LED verde está conectado al pin 5. Entonces, yo me voy a ir aquí al pin 5, lo voy a poner en alta y voy a apagar los otros dos. ¿Ok? Hasta aquí me van siguiendo. Sí, todo bien.
Ok. Ahora, ¿qué es lo siguiente que yo quiero hacer? Yo quiero comparar, el otro rango que yo quiero probar, vamos a darle otra vez aquí donde dice sí, lo vamos a duplicar y lo vamos a poner aquí abajo. Entonces yo ya había dicho que, entonces los rangos son de 0 a 55, verde, de 55 a 110, azul, de 110 a 125, rojo. ¿Ok? Entonces, yo aquí este de aquí abajo, yo quiero que se encienda el rojo, ¿verdad? Porque esa va a ser mi última condición. Bueno, podemos usar este segundo, pero usemos el de abajo como para que lo pensemos de una manera lógica. ¿Por qué vamos a hacer primero el de abajo y no el del medio? Porque el del medio van a ver que hay que hacer, hay que programar algo extra para poder agarrar los valores ahí. Entonces, yo aquí en el último voy a decir si la temperatura es mayor o igual, fíjense que sea este simbolito, el de mayor o igual, el último, a 110, entonces enciéndame el pin rojo. Y el rojo es este de aquí arriba, ¿verdad? El que está en 7. Entonces el 7 en alta, el 6 en baja, el 5 en baja. Ok. Y ahora sí, aquí viene la parte como interesante. Este de medio, yo quiero que él solo cambie si está entre 55 y 110. Entonces, si yo nada más le digo que sea mayor a 55, ¿qué va a pasar? Que también cuando yo pase 110, de hecho podemos probarlo, digamos, si yo le digo que nada más sea cuando sea mayor a 55, vean lo que va a pasar si simulamos así. Que vamos a ponernos aquí en la negativa. Entonces, en menor a 55 grados, por ejemplo, en este caso que es menos 40, tenemos este color. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa si yo lo pongo a más de 55? Si yo lo subo a más de 55, tengo este problema. Eh, ¿qué es lo que pasa? Que se me pone el color morado porque subió a 55. Pero si sigue subiendo y sobrepasa los 110, se va a poner de color rojo como tal. Y yo no sé exactamente eso. O sea, funciona parecido a lo que quiero, pero no es la manera correcta. ¿Ok? La manera correcta, nos vamos a detener la simulación, vamos a ir aquí a matemática y vamos a usar un bloque extra, que es este de aquí, el que dice I. Entonces tiene hexágono y hexágono. Entonces lo vamos a arrastrar aquí en lugar del de temperatura y vamos a arrastrar el de temperatura que ya teníamos y lo vamos a poner aquí adentro. Le vamos a dar clic encima a este de temperatura, el clic derecho, y lo vamos a duplicar y lo vamos a poner en la otra condición. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagamos aquí? Yo quiero que si la temperatura es mayor a 55, ¿verdad? Y es menor, entonces ponemos el símbolo opuesto a 110, me encienda el color azul nada más. ¿Ok? Entonces, así es como tenemos los tres rangos. Tenemos el primero que es de 0 a 55. Entonces, todo lo que esté debajo de 55, para nosotros va a ser temperatura ok. Si está en 55 y 110, está medio medio, pero todavía no es peligroso. Y de 110 en adelante es peligroso. Esos valores de 55, 110 y demás, en un proyecto de la vida real, ustedes lo tienen que escoger y cambiar. De hecho, en realidad, estas temperaturas, si fuera una situación de la vida real, son temperaturas muy altas. Yo lo único que quiero explicarles a ustedes es un concepto. Pero en la vida real tienen que saber cuál es la temperatura que ustedes realmente necesitan en la vida real y ser muy cuidadosos con eso. ¿Ok? Entonces ya como lo tenemos así, venimos, le damos a iniciar simulación y entonces ya dijimos,
Todo por debajo de 55 va a encender el LED verde nada más. Ya casi revisamos. Venimos y lo subimos hasta 55 aquí. Y se pone a 56 y se puso de color azul. Y lo subimos hasta 111, por ejemplo, 116 y se pone color rojo. Entonces ya el Arduino, dependiendo de lo que mide, ya sabe, ya nos puede, él sabe leer una temperatura y nos puede avisar qué es lo que está pasando con esa temperatura. Entonces ya nosotros no ocupamos estar viendo todo el rato qué temperatura tiene el Arduino. Ya el Arduino nos puede avisar usando una combinación de una entrada analógica y una salida digital. Él puede hablar con nosotros, él nos puede advertir cuando algo se está calentando mucho. Gabriel, puede ser, no sé cómo está trabajando usted, si está con el simulador, eh, verifique que haya hecho estos pasos, que verifique que el código está como está. Si no está usando el simulador, yo no le puedo asegurar que se lo puedo resolver porque yo no tengo el circuito aquí, entonces puede que sea que el circuito está mal armado o que el sensor suyo de temperatura no funciona igual. Entonces, si es el código, verifique que tenga estos bloques. Vea que usamos el bloque de control sí, ¿verdad? Y lo que hicimos fue arrastrar el bloque de matemáticas, este de aquí, el que tiene el símbolo de mayor, de menor, lo arrastramos y le hicimos esta modificación. Le arrastramos la variable de temperatura y le cambiamos este valorcito de aquí y le pusimos que fuera menor o igual. ¿Ok? Acuérdese, Gabriel, que usted también puso aquí arriba donde definimos temperatura, puso el pasador en otra unidad. O sea, usted lo conectó en el A0. Entonces fíjese que también esté eso conectado así. Ya que yo lo tengo conectado en el A1. Entonces fíjese que esto esté bien puesto. Eso también es importante. Y aquí hicimos las condiciones. ¿Todos me pudieron seguir hasta aquí o hay alguien que también no le haya servido? Ok, muy bien. Parece que sí. Un repaso del tercer bloque. ¿A qué se refiere con el tercero? ¿Al que tenemos en el medio o el que tenemos abajo? En el centro, ok. Que voy a explicar de nuevo qué es lo que tiene diferente este del centro. Este del centro, nosotros queríamos que tuviera, digamos, cuando uno está pensando en condiciones de valores, digamos que a veces nosotros sabemos que en este caso queríamos que todo lo que fuera menor a 55 me encendiera, toda la temperatura menor a 55 me encendiera el color verde. No importaba cuál fuera, siempre fuera en eso. Entonces, eso es fácil verlo como una línea, ¿verdad? Como si tuviéramos una regla. Entonces, tenemos la regla de unidades, ¿verdad? Como la que se llama uno en mate a veces. Entonces, sabemos que todos los que sean menores a 55 me enciendan el LED de tal color. Y también sabíamos que todos los que fueran mayores a 110 me tenían que encender el color rojo. Pero, ¿qué pasa con los de medio? Yo en el medio tengo que pensar una condición tal que me agarre solo los valores que sean mayores a 55, pero también sean menores a 110. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar. Ocupamos que la condición sea una condición intermedia. Entonces, a mí ya no me sirve solo decir que me agarre todos los que son mayores a 55, ni que me agarre solo todos los que son menores a 110. Ocupo que sea una intermedia. Entonces, por esa razón, usamos este bloque que ustedes ven aquí de matemáticas que tenía la I en medio. Este bloque es para cuando yo ocupo que se cumpla más de una condición a la vez o quiero que se cumpla una de dos condiciones. Por ejemplo, en este caso queríamos que si la temperatura era mayor a 55 y, o sea, que si se cumplen las dos nada más, menor a 110, me encendiera el azul. No que me encendiera el azul si se cumplía solo una de las dos. Solo si se cumplían las dos. Eso significa la I. Si ustedes se van a este bloque y le dan clic encima, ven que viene I y O.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? La I dice, solo si se cumplen estas dos condiciones. La O significa si se cumple una de las dos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo le hubiera puesto una O, él me hubiera encendido, de hecho, lo quieren probar, lo podemos probar. Yo le pongo aquí O, ¿verdad? Iniciamos la simulación y ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ve? Me enciende el azul, porque él me dice, enciéndame el azul. Si es menor a 55, pero si es mayor o igual a 55 o menor a 110. Y de hecho, no importa dónde nos movamos, todas las temperaturas van a ser menor a 110, excepto las que están encima de 110. ¿Ok? Entonces, solo las que están encima de 110 me van a hacer cambiar el LED. ¿Por qué? Porque yo le puse una O y esa O dice que todas las que sí se cumple una de las dos condiciones, haga esto. Por esa razón ocupamos el I. Entonces, esa I sirve, este bloque extra funciona cuando yo ocupo que se cumplan dos condiciones o quiero que se cumpla una de dos condiciones al mismo tiempo. Entonces, uso la O uso la I dependiendo de cuál de los dos casos estoy. Me di a entender. Si no, puedo intentar explicarlo de otra forma. Muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la última parte del código, que era, dijimos que queríamos activar un ventilador, ¿verdad? Que iba a ser este motor. Entonces, esto va a ser muy fácil. Vamos a ver otra vez el código completo. Vamos a irnos aquí a definir pasador a la salida, definir pasador tal en alta. Y lo vamos a arrastrar en este de aquí abajo. Y como habíamos conectado el motor en el del 3, entonces vamos a definir el pasador 3 en alta en esta condición. Y en los otros dos, vamos a definir el pasador en baja. Entonces vamos a arrastrar el mismo código y lo vamos a poner en el otro. Sí. Y vamos a poner el 3, pero esta vez en baja. Y vamos a hacer lo mismo arriba. Porque yo no quiero que se me encienda el ventilador en ninguna de las otras condiciones. Si él está funcionando bien ya, ¿para qué lo voy a modificar más? O sea, si él no está caliente, ¿para qué lo voy a encender, verdad? Entonces, ahora sí vamos a hacer zoom para ver todo lo que conectamos. Y ya teniendo esto, verifiquemos que todo esté baja, baja, alta. Iniciemos la simulación. Entonces, habíamos dicho que todos los valores por debajo de 55 me iban a encender el color verde. Aquí estoy en 25, todo bien. Lo arrastro un poquitico más, me lo encendió azul, pero aún no me ha encendido el motor. ¿Qué pasa cuando yo sobrepase 110? Ven, se enciende el rojo y me encendió el ventilador. Entonces, yo ya aquí acabamos de automatizar todo un proceso. Yo ya ni siquiera ocupo preocuparme porque me funcione por iniciar el circuito. Automáticamente mi sistema lo hace. Eso es, por ejemplo, para que se den una idea, por ejemplo, no sé, el ventilador que tienen sus computadoras, idealmente funciona todo el rato, pero ustedes han visto que a veces se pone a sonar más rápido. Eso es porque la temperatura empezó a subir. Entonces, lo que ellos hacen es, dependiendo de qué tan alta es la temperatura, le ponen más potencia al ventilador. Este sistema que acabamos de hacer es muy parecido. Ok, entonces aquí acabamos de automatizar una alarma, por ejemplo, no sé, con una alarma para proteger nuestro circuito, o proteger, o que queremos que siempre esté fría, no sé, la pantalla o el Nintendo o lo que sea, el Switch, el PlayStation, lo que se nos ocurra, nada más venimos, lo conectamos y esto puede hacer toda la automatización del proceso para que se den una idea de lo que pueden hacer con el Arduino, ¿ok? Y les voy a enseñar rápidamente una última cosa. Vamos a ver el monitor serie, que la vez pasada lo habíamos visto, para que vean otra cuestión muy interesante. Aquí en salida vamos a arrastrar el bloque que dice imprimir el monitor serie, ¿verdad? Y lo vamos a poner, pero lo puse donde no era, al final, debajo del último bloque de sí, aquí abajito. Y vamos a irnos a variables, vamos a agarrar la temperatura, la vamos a arrastrar aquí, le vamos a dar a iniciar simulación,
Le vamos a dar aquí donde dice monitor serie, abajito, en la pestañita de abajo, y ven, él me imprime aquí cuál es la temperatura que el sensor está moviendo, está leyendo siempre. Entonces, ve, aquí la subí a 96, 124, ven, menos 40, menos 37, ven. Entonces, es otra forma en la que ustedes pueden, si quieren monitorearlo ustedes o verificar que el sensor esté calculando o haciendo la fórmula que ustedes quieren, esto es una forma de verificarlo con el monitor serie. Recuerden que el monitor serie funciona para muchas cosas, pero la función más usual que uno le tiende a poner es como para ver que las cosas que usted está conectando funcionen bien. Si el sensor no estuviera bien conectado, yo no sabía qué temperatura es. Y de hecho, en la vida real, cuando ustedes hagan este tipo de experimentos, este tipo de circuitos, y ustedes no van a conocer siempre cuál es la temperatura ambiente en ese lugar, por ejemplo, o de ese circuito, o de lo que sea que están usando. Entonces, ustedes primero van a tener que usar el monitor serial, ver cuál es la temperatura normal, que sería nuestra temperatura que enciende el azul, cuál es la temperatura baja, que nos encendería el verde, y cuál es la temperatura alta, que nos encendería el azul, digo el rojo. Y eso solo lo pueden saber haciendo, ya pueden hacerlo con este mismo sensor, usándolo en el momento, o si tienen otro sensor de temperatura, también lo pueden usar para hacer las mediciones. Pero el punto es que y a veces uno nada más tiene este circuito así como está y ocupa saber en qué condiciones de cambiar los colores. Entonces, a veces no la sabemos, no sabemos en qué, cuáles son los valores en los que yo ocupo cambiarlo. Entonces, una forma de verlo es esto. Y vamos a darle un toquecito de tener simulación. Vamos a darle bloques más texto al código. Y nada más para que vean que, por ejemplo, este sensor que estamos usando aquí, aquí donde dice temperatura, por el bloque que usamos, vea que él automáticamente pone una función aquí, que es muy diferente a la que vimos en la presentación, muy, muy diferente. Pero por eso les digo, dependiendo del sensor que estén usando, van a ocupar usar una fórmula diferente. ¿Ok? ¿Me pudieron seguir todos? No sé si alguno tiene otra pregunta. Sirve un servos que son una pelotita. Puede ser, sí. Y como les dije, eso es más una cuestión de diseño. Yo aquí quiero explicarles un concepto más que diseñar. Pero sí, esto, ustedes pueden cambiar el sensor de temperatura por el que se les ocurra. Y el LED por lo que quieran. Y el motor por lo que se les ocurra. Entonces, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ok. Bueno, todo bien. Entonces, esta es la sesión de hoy. Mañana tenemos la última. Mañana vamos a hacer un proyecto también parecido a este. Ajá, sí, si quieren usar un... Eso depende, porque si quieren usar un ventilador de los de computadora, el Arduino es suficiente para poder mover un ventilador de computadora, porque son, de hecho, son del mismo tipo de señal. Si quieren usar un motor grande, un ventilador de verdad, ahí sí tienen que usar un relé, que es de lo que les expliqué la vez pasada, que era este circuito especial que permite activar con el Arduino cosas más pesadas como motores, luces, timbres, un montón de cosas. Pero sí, mañana es el último. Vamos a hacer un proyecto parecido a este. Vamos a hacer una alarma que va a medir la distancia a la que está la persona y va a tener un sensor ahí como para ver si va a ser como una alarma para casas, va a medir si una persona se movió, va a ver a qué distancia está la persona y nos va a dar los diferentes tipos de avisos, ¿ok? Y también les voy a explicar un poco sobre qué otras cosas se pueden hacer con el Arduino, ¿ok? Entonces eso sería por hoy. Más bien, muchas gracias por estar aquí. Y igual este material se sube al Classroom y nos veríamos mañana entonces. Gracias, Muchas hasta gracias, luego. profe. Hasta luego, gracias. 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 Un gusto. Gracias.